Hola hermanos, bendiciones, bienvenidos en esta mañana a nuestra clase de escuela dominical. Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Ya vamos estudiando el capítulo 19 del libro. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, en esta hora presentamos este tiempo, Padre amado, de estudio delante de ti. Sea, Señor, su Espíritu Santo guiándonos, Señor, dándonos revelación, Padre amado, de su palabra. Señor, sea usted renovando las fuerzas de aquellos que están cansados. Sea usted dándonos entendimiento y añadiendo, Señor, sabiduría, Padre Santo, de lo alto, para vivir cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, porque solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya entonces nos ubicamos en el capítulo 19 de Apocalipsis, aunque es un capítulo un poco largo, pues es hermoso, ya comienza a anunciarnos las buenas noticias que tenemos nosotros, ¿verdad? Como creyentes en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer y dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaba a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, por el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pies en el sol, y clama a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerra. El que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, aquí vemos, hermano, ya a nuestro Señor Jesucristo, cómo sale en su caballo, en este caso ese corcel, ese caballo blanco que representa la victoria. Pero en los primeros 6 versos encontramos es una adoración, una alabanza, esa gran multitud que exalta el triunfo de la justicia y de la verdad. La palabra aleluya, fíjense que significa alabado sea el Señor, aparece solo en este pasaje, solo en este contexto del Nuevo Testamento, ¿ya? Hay otros donde se da la gloria, la gracia, pero esta expresión de aleluya pues se ve solo en este contexto, en esa alabanza que se da allí del verso 1 al verso 6, por esa victoria en nuestro Señor. Vemos que en el verso 7 nos hace referencia, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces recordamos, en el Antiguo Testamento es donde pues al pueblo de Dios se le llama o se le identifica como la esposa. Encontramos referencia de ellos en Isaías 54 del verso 1 al 6, en Oseas, que nos habla incluso de esa infidelidad que va en pos de sus amantes y después el Señor va a buscarla al desierto. Entonces encontramos referencia en Oseas. Aquí tenemos el verso 19 del capítulo 2 y en el capítulo 11 del verso 8 al 9. Entonces tenemos que en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel la que se identifica como la esposa de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento esta metáfora es transferida a la iglesia, ya no solo al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Es transferida y se llama o la encontramos como la novia, ya como la novia que se prepara, ¿verdad?, para la venida del esposo, que en este caso es Jesús, y la referencia de ello la encontramos en Efesios 5 del verso 23 al verso 32. Bueno, aquí cuando nos habla de esa boda, de las bodas del Cordero, se refiere pues obviamente a ese encuentro, a ese tiempo entre Jesús y la iglesia, aquellos que han vencido, que han perseverado y han vencido en la fe, esa iglesia que ha sido arrebatada. Entonces se refiere a esa celebración, a ese tiempo que hay entre el Cordero, que sabemos que es Jesús, y la esposa, que es la misma, en este caso ya se amplía y pasa a ser la novia en el Nuevo Testamento, conocida hoy día, pues sabemos que representa a la iglesia, como ya lo dije. Tenemos ya para el verso 8, nos dice: y ella se le ha
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Nos recordamos que las vestiduras sacerdotales son hechas de lino y que se habla pues de su limpieza, en este caso de blanco, como muestra de pureza, de algo limpio, de algo santo, recordando que esa purificación era representativa también de la santidad. Entonces, estas vestiduras de lino fino que lleva la esposa o la novia, ya mejor dicho, la iglesia, pues sabemos que no es más que por la gracia de Dios, por la gracia, por esa salvación que recibimos en Jesús, por esas misericordias. Él es el que hace la obra en nosotros, es Él como esposo, sabemos el que da la vida, el que dio la vida por esa esposa, por esa novia y el que viene por ella. Es por esa gracia de Dios que la iglesia arrebatada se puede ver vestida con ese lino fino. Y nos habla aquí que dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esas acciones justas representan o nos hablan de las buenas obras. Las buenas obras que son el fruto de haber sido justificados por la fe en Jesucristo. Entonces es esas buenas obras de nosotros como creyentes, como parte, como iglesia, y dice son un fruto porque es algo que se da en consecuencia o que se produce en razón de qué, de la fe, de esa justificación que recibimos en nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos al verso 9 y aquí nos hablan de la cena de las bodas del Cordero. Fíjense, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Dónde recordamos nosotros bíblicamente que se nos habla de una cena y recordamos el gran banquete? Una de estas, pues, en la versión de Lucas 14, tenemos Lucas 14:15, sabemos que los evangelios hablan de este gran banquete, entonces donde el Señor pues invita, hay unos que fueron invitados inicialmente y pusieron excusa y no asistieron, y el Señor manda llamar a todos aquellos que pasen, que quieran participar, y se nos recuerda también allí que había uno que no estaba vestido para la ocasión y había echado fuera, ¿no? Entonces esto nos representa esa gracia de que primero la promesa era para el pueblo de Israel y luego por la gracia de nuestro Señor esta promesa y nosotros pasamos a ser parte de ella, se amplía para el pueblo gentil, que es donde entramos nosotros como parte de esa promesa. Pero el estar vestidos para la ocasión nos recuerda en ese pasaje de Lucas, y aún aquí en Apocalipsis lo hemos hablado, de esa santidad que debemos pues tener para presentarnos delante del Señor, que es algo que no tenemos por nuestras propias fuerzas ni por nuestras propias obras, sino algo que obtenemos por la gracia, por la misericordia de Dios, por nuestra fe y ese confiar y buscar constantemente pues de Él, y reconociendo que le necesitamos para poder ser mejor cada día, para poder parecernos cada vez más a Él. Necesitamos de su Espíritu Santo. Entonces es ese escenario que vemos aquí, esas bodas del Cordero, ese tiempo. Por eso dice, bienaventurados todos aquellos los que han sido invitados. Procuremos nosotros, el Señor nos ayude para estar preparados, para poder ser partícipes de ese banquete con nuestro Señor. Pasamos al verso 10 y fíjense que dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto nos hace referencia que Juan quiso rendir adoración al ángel que le estaba dando
estaba dando este mensaje, ¿no? Claro, es un mensaje, es una visión hermosa de lo que él estaba recibiendo, de lo que está por venir, de lo que estaba y lo que está por venir. Y surge en él es algo como incondicionado de ir y adorarle. Y el ángel pues le dice que no le adore. Encontramos un escenario parecido, lo vamos a ver en las próximas clases, en el capítulo 22 del verso 8 al verso 9. Pero esto que, ¿por qué Juan o por qué el Señor nos muestra esto en su palabra? Pues nos advierte de la idolatría que puede surgir en la iglesia, que de hecho sabemos que aún nosotros a veces hablamos solamente de los católicos porque adoran imágenes o de otras religiones que literalmente adoran pues la imagen, es algo a simple vista, pero nosotros también como cristianos, aunque no adoramos directamente una imagen, somos pues idolatramos a veces a personas, idolatramos cosas en nuestras vidas. Igualmente esto no es menor, esto pues tiene el mismo peso pues que para ellos que adoran imagen, porque la adoración es solo para el Señor. Sabemos que una de las debilidades del pueblo de Israel era su inclinación hacia la idolatría. Bueno, y una de las debilidades de nosotros, de nuestra humanidad, incluso siendo ya hijos, siervos del Señor, como parte de la iglesia, pues incluso caemos en esa idolatría. A veces idolatramos líderes, a veces sin darnos cuenta idolatramos a nuestros pastores, nuestros padres, nuestros hijos, un esposo, un amigo. Sin darnos cuenta podemos estar idolatrando y esto no es del agrado del Señor. Es una de esas es ese recordarnos, ¿no? Que debemos estar atentos y pidiéndole al Señor que nos escudriñe en todo momento, que Él nos muestre, que Él nos dé ese discernimiento, pues, y nos ayude cada día para no caer en esto. Y si hemos caído, nos los muestre, nos ayude a corregirlo y pues no perder de alguna forma esa debilidad de la cual debemos estar atentos para trabajarla día a día en nuestro Señor. Entonces, fíjense que después dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces a veces, si bien podemos adorar a algunas personas sin darnos cuenta, también podemos adorar incluso el mensaje. A veces adoramos al mensajero, un predicador, ¿ya? Entonces un profeta, un evangelista, caemos en la idolatría hacia las personas o hacia el mensaje que ellos traen y se nos olvida que el mensaje que ellos traen viene de Dios. Tenemos que adorar a Dios, al Dios que nos ha dado el mensaje. Es como por ahí he escuchado esa expresión que dicen, a veces se adora a Elías y se nos olvida el Dios de Elías. Entonces la adoración es para el Dios de Elías, ¿ya? Entonces es que a veces se adora al predicador y se nos olvida que la palabra que él trae es de Dios, el mensaje, adoramos el mensaje y se nos olvida quién dio el mensaje. Entonces no estamos llamados a idolatrar ni al mensajero, tenga el título que tenga, o la figura familiar que pueda tener, o de liderazgo que pueda tener, sino la adoración es solo para el Señor. Tampoco estamos llamados a idolatrar el mensaje. Recibimos la palabra que nos edifica, que nos conforta, y damos a Dios las gracias y la gloria por su palabra. Pero en este caso la adoración es para Dios, que es el que da la palabra. Es de Él, ¿ok? Entonces, estar atento a esto, ¿no? A no caer en la idolatría ni al mensajero ni al mensaje, ¿ya? La esencia de toda profecía verdadera
y es lo que nos dice ese último párrafo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La esencia de toda profecía verdadera es el testimonio de Jesús. Es decir, ¿cuál es la idea de toda profecía, de todo mensaje? Pues es dar testimonio de Cristo. Cualquier predicador, profeta, pastor, evangelista, líder, no sé, siervo, póngale el nombre que quiera, hermano, y pensando por nosotros mismos. Si el centro de nuestro mensaje, si el centro de lo que vamos a enseñar no es presentar y dar testimonio de Jesucristo, pues no es algo verdad que viene de parte de Dios. ¿Ok? Porque estamos llamados a testificar y a predicar, a dar a conocer, a presentar a Jesucristo, que es el Salvador, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es Él, es su Espíritu Santo, es Él el que hace la obra. Entonces, este tiene que ser el centro. No se nos olvide que debemos ser cristocéntricos, sea en el mensaje, sea en una clase que vamos a dar en este caso. Y el tributo que se rinde, obviamente, pues es de quién, es del Señor. Entonces, la gloria, las gracias, toda esta adoración se la debe llevar, ¿de quién? Pues es el Señor, porque es Él el que da, es de Él que viene el mensaje, es Él el que hizo la obra. Esto es algo que como iglesia y como siervos, como hijos, como creyentes no debemos perder de vista, considerando lo grave y lo delicado que fue las veces que el pueblo de Israel cayó en idolatría. Eso es algo que nos debe servir de ejemplo, las consecuencias de ello y lo desagradable que fue pues esto ante los ojos del Señor. Avanzamos del verso 10 y nos encontramos del verso 11 al verso 16 y allí encontramos esta hermosa presentación de la entrada de alguna forma en esta guerra espiritual que del último tiempo, en este tiempo pues eh, de juicio final, ¿ya? Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y juzgaba fiel y verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Ese caballo blanco simboliza la victoria. ¿Quién es ese fiel y verdadero? Nuestro Señor Jesús. Este escenario hasta el verso 16 es algo también que nos muestra, nos puede dar una representación o podemos asociarlo con la victoria de nuestro Señor para nosotros y para aquellos que han creído y los que van a creer, los que ya empezamos a ver y a andar por fe, ¿ok? De la victoria en la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria, entonces ver eso, ya Él ganó, ya Él nos dio la victoria, ya Él ha sido vencedor. Entonces es ese escenario eh, el que podemos asociar a este evento para este juicio final, para ese tiempo en el que el Señor ya venga, ¿ok? Esa segunda venida, cuando ya Él viene, pues obviamente a derrotar a la bestia. Y es una guerra espiritual. Él aquí, si avanzamos, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verdadero Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, ¿qué encontramos? Ya vimos que ese fiel es nuestro Señor. Y esto es una guerra espiritual, no un enfrentamiento militar. De allí es el hecho, y aun cuando nuestro Señor venga, pues eso que vemos en el verso 14, que dice que venían de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos, pues son aquellos
santos que ya han muerto pues en Cristo Jesús, que han perseverado en la fe, y también aquellos que ya para ese momento fueron arrebatados ya como iglesia. Entonces son arrebatados, pero es como que algo inmediatamente, en un tiempo casi inmediato, van a estar, son revestidos y van a venir, ¿verdad? Vamos a venir, amén. El Señor nos ayude para que así sea, pues, a esa batalla con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ninguno conocía su nombre, como nos dice en el verso 12. Ninguno conocía su nombre sino él mismo, porque ninguno conoce la plenitud de nuestro Señor. Nosotros estamos conociéndolo, pero no lo conocemos a plenitud. Recordemos que la palabra también nos dice que entonces conoceremos el día, ¿verdad?, que Él venga, el día que estemos con Él. Conoceremos como hemos sido conocidos, que Él nos dice, nos habla, ¿verdad?, el apóstol Pablo, pero nos habla entonces de esta plenitud. El Señor nos conoce a nosotros plenamente todo, pero nosotros le conocemos en parte, y entonces para este momento vamos a poder, es allí que vamos a conocer su plenitud. Por eso esta expresión, que ninguno conocía su nombre sino Él mismo, nos habla, nos hace referencia a esa plenitud, lo amplio, lo profundo, todo, o sea, lo grande de nuestro Señor. La ropa de Cristo estaba teñida de sangre, pero esta sangre no era de la guerra, no era de sus adversarios. Esta sangre de la cual nos habla el verso 13, nos habla, pues, es la sangre del sacrificio que ya Él hizo en la cruz. A eso se refiere. La ropa de Cristo estaba teñida en la sangre de su sacrificio, de ese sacrificio que Él hizo cuando vino la primera vez. ¿Ya? El verbo de Dios. Entonces allí nos dice, su nombre es el verbo de Dios. ¿Dónde recordamos nosotros un pasaje que nos habla que el verbo fue hecho carne? Pues, y el verbo era con Dios. Lo encontramos allí en Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces fíjense cómo es en el Evangelio de Juan. Ya él lo presenta de esta manera, y así es como recibe Juan el testimonio de parte de Dios, la visión para este libro de Apocalipsis en los últimos tiempos. Y sabemos que ese verbo lo que representa es la acción, y nos asocia y nos lo lleva también al Génesis, en la creación, ¿verdad? Entonces tenemos referencia de ello en Juan 1:1, 14, Juan 14:18. Vamos a tratar de leerlo rápidamente. Entonces 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan 14, en el verso 14, 1:14, perdón, nos los dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de alegría y de verdad. En el verso 18, Juan 1:18, nos los dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recordamos que nuestro Señor pues le dijo también a sus discípulos, y lo encontramos también en los evangelios, que el que lo había visto a Él, había visto al Padre. Y así nos vamos y encontramos en Juan 10:30. Y en Juan 10:30 lo encontramos y nos dice: yo y el Padre uno somos. Allí cuando Él se está hablando también como el buen pastor, y en el verso 30 de ese capítulo 10, fíjense, ya lo dice: yo y el Padre uno somos. 14:9 nos lo dice: Jesús le dijo: tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ves? ¿Cómo pues me dices, muéstrame al Padre? Lo que les comentaba hace un rato.
Y tenemos ya, busquen ustedes por razones de tiempo, lo voy a buscar, primera de Juan 1:1. Y entonces, pues allí nos está hablando de ese verbo de Dios, es la acción, que en este caso fue representada a través o fue ejecutada, la ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él vino y Él también nos dice, en los evangelios lo encontramos, que dice, Él vino para hacer la voluntad del Padre. Yo no he venido sino para hacer la voluntad de mi Padre. No hago nada. Dice que no, Él no hizo nada por Él mismo, sino la voluntad del Padre. Parafraseando un poco aquí. Y así, pues, encontramos esta hermosa presentación de cómo va a ser esa venida cuando nuestro Señor Jesús ya viene pues a derrocar ya a ese enfrentamiento con la bestia. Y en el verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esa espada que sale de su boca, ¿cuál es la espada, hermano, de la armadura de Dios? ¿Cuál es esa espada de doble filo que nos penetra, que penetra hasta los tuétanos y los parte en dos, hasta las coyunturas? Pues es la palabra de Dios. Allí, esa espada con la que viene a las naciones, pues es la palabra. De alguna forma nos representa, podemos verlo como el cumplimiento de la palabra para aquellos que no han aceptado al Señor, para aquellos que no han doblado rodillas. Recordemos que la palabra nos dice que toda nación se inclinará ante Él, doblarán rodillas en toda nación ante Él. Entonces, es la palabra de Dios. La vara de hierro nos hace referencia a la firmeza con la que viene nuestro Señor para ese juicio final. Y el nombre en el muslo, tenemos referencia de ello en el capítulo 17, verso 14 de este libro que ya lo estudiamos, y en Deuteronomio 10:17. Entonces, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, Daniel 2:47, allí en estos tres pasajes encontramos referencia y una ampliación de ese nombre de nuestro Señor, del cual nos describe y nos habla, pues nos da a entender, nos representa todo lo que Él es, ¿no? Nos habla un poco de su poder, de su plenitud, ¿ok? Y así pasamos ya del verso, en el verso 19 y 20 encontramos que nos hablan de la bestia. Esta bestia es un hombre. Entonces, esta bestia dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces es un hombre, y ya cuando estudiamos esos capítulos donde se hablaba de la bestia y del falso profeta, pudimos ver, ¿no? Entonces ese que va a salir y va a hablar a favor de este anticristo, entonces está representado en la bestia el anticristo, y en el falso profeta aquel que va a salir queriendo hacerse ver como Jesús, ¿no? Entonces, pero va a llevar todo, va a engañar a muchos a través de esas falsas profecías para llevarlos a adorar al anticristo, a la bestia, y no a Jesucristo como Señor. Entonces, de allí la importancia del estudiar nosotros cada día la palabra con revelación, con entendimiento, y pedirle al Señor, como dice en Santiago, si necesitamos sabiduría, que nos la añada aún más para no ser, pues, de mantener la comunión con el Padre,
de mantener esas lámparas con aceites, guiados en el Espíritu Santo, para no ser engañados, hermanos, en estos tiempos que es tiempo de apostasía, que es ese tiempo en el que seguimos viendo que se levantan hombres para manipular y para engañar, y poder seguir viendo al verdadero, en este caso y fiel, que es nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos y encontramos referencia de esta bestia. No es una computadora, un sistema de gobierno, algo así que a veces no es, va a ser literalmente un hombre los que representan tanto a la bestia como al falso profeta. Y encontramos referencia de ello en Daniel capítulo 7, verso 8, Mateo 24, 15, y en las epístolas paulinas lo encontramos como el inicuo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Entonces, por razones de tiempo, no los voy a buscar, pero los invito a ustedes a tomar nota de estos pasajes y pues revisarlos, escudriñar la palabra, hermano. Pasamos y llevamos al del verso 27 al verso 21, y allí encontramos que dice esa derrota. En línea general nos narra esa derrota de la bestia y sus ejércitos. Y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, y carnes de caballo, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. El capítulo 19 y 20 que lo acabamos de leer, y el 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estas naciones, de las cuales nos habla el verso 17 y 18, estos grandes y pequeños, estos capitanes, estos jinetes y sus caballos, estos esclavos y libres, pequeños y grandes, nos hace referencia es indiferentemente a la posición, a la clase, al nivel académico, social, todo aquel que no haya creído, todo aquel que haya sido engañado por este falso profeta, haya adorado a esta bestia y haya recibido el sello que también ya estudiamos, el sello de la bestia en clases pasadas. Todos aquellos que se resistieron a pesar de todo lo que se va a ver en estos últimos tiempos y no se hayan convertido a Cristo, no lo hayan aceptado como Señor y renieguen y vayan contra Él, pues son estos que van a ser de alguna derrotados, son estos de las cuales las aves van a comer de ellos, ¿ok? Y sabemos que todo sistema, todo aquello que se oponga a Cristo, siempre, pues, inevitablemente va a caer. Dios lo permite por un tiempo, pero finalmente el Señor, pues, prevalece sobre ellos, y es esto lo que pasa en ese juicio final. Entonces, la bestia va a estar por un tiempo, y como lo estudiamos, ese gobierno es por un tiempo, pero nuestro Señor Jesucristo viene en ese juicio final para derrocar esto. Y la finalidad de ese tiempo de gobierno es esa, que los que no han creído crean, los que no se han convertido se conviertan. Pero aquel que insiste en esta necedad hasta el final, es a esos a los cuales se refiere el verso 21, el verso 20, cuando dicen que las aves van a comer de su carne y que los que queden serán muertos con la espada. Es decir, el cumplimiento de la palabra, hermano, básicamente es esto. Tenemos que, vemos también en este pasaje, nos habla de una victoria anunciada. Se libra una batalla en la cual ya nosotros sabemos, y esa aún hoy día nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, Él ya nos ha dado la victoria. Entonces las aves son invitadas a este festín en este tiempo final para comer esos restos de aquellos que no creyeron. Cualquier sistema que se oponga a Cristo está condenado a la derrota.
y de eso debemos tener la plena convicción de nosotros como creyentes, como siervos del Señor, lo que estamos llamados es a dar la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros estamos llamados a perseverar en la fe. Nosotros estamos llamados, pues como dice la palabra también del Señor, nos lo dice Pablo, nosotros pues estamos llamados a andar es por la fe, no por lo que vemos. Nosotros andamos por fe, entonces no por lo que vemos. Indiferentemente de lo que la palabra del Señor se está cumpliendo y lo que falta por cumplirse se va a cumplir, hermanos, porque así tiene que ser para la venida de nuestro Señor. Ahora nosotros debemos perseverar en escudriñar la palabra, en la oración, en el ayuno para la búsqueda, en este caso de esa comunión, de ese llenarnos del Espíritu del Señor, de ese Espíritu que nos da revelación, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, que nos da el discernimiento para ver los lobos vestidos de oveja y no dejarnos engañar y pelear la buena batalla, hermano. Permanecer firmes y perseverando hasta el final. Bueno, esta ha sido nuestro estudio de Apocalipsis por hoy. Los invito y nos vemos en un rato más en el culto. Bendiciones para recibir esa palabra que trae el Señor para nosotros, para esta semana. Dios le bendiga. Nos vemos en un rato más. Chao, chao.